Bienvenidos a compartir nuevamente conmigo temas de derecho constitucional. Mi nombre es Adrián Ceballov, soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario e investigador. El tema que nos une hoy es el Estado. Para ello vamos a plantear una pregunta que orientará nuestro trabajo. ¿Qué es el Estado y cuál es el alcance en el ordenamiento jurídico colombiano? Antes de definir qué es el Estado, vamos a clasificarlo de una forma dual. La primera clasificación es según su alcance y la segunda es según su legitimación. Según su alcance, el Estado es definido desde tres niveles: un nivel general, un nivel intermedio y un nivel concreto. En el nivel general, el Estado es definido como un conjunto de elementos que se estructuran armónicamente y terminan conformando un sistema. Desde el nivel intermedio, el Estado es relacionado con ese conjunto de instituciones que ejercen el poder, que dinamizan el poder. Y desde el punto o desde el nivel concreto, el Estado es definido, confundido mejor, con el poder central, con el gobierno, más específicamente dicho. La segunda clasificación corresponde a la legitimación. Aquí el Estado es definido desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Vamos con el primero. Desde el punto de vista objetivo, el Estado es definido como un órgano independiente, como un órgano autónomo de los individuos, de las personas. El Estado así tiene un origen natural. El Estado se crea de una forma espontánea. Eso quiere decir que no es producto del consenso, de la razón contractual, que no es producto del pacto, que no es producto de un acuerdo de voluntades, sino que más bien es producto de una espontaneidad suficiente. Y va a conformarse de unos elementos, que son los elementos clásicos entendidos como el territorio, el poder y la población. En cambio, desde el punto de vista subjetivo, el Estado es el producto de la historia social. El Estado es dependiente de la sociedad, es producto de la historia de la sociedad. Aquí entonces Estado y sociedad caminan en el mismo momento. Vamos a soportar todas estas ideas en algunos autores que nos pueden también aportar mucho en cuanto a la definición de lo que es nuestro objeto. Según Vladimiro Naranjo, Platón había concebido el Estado como un ente ideal, Aristóteles como una sociedad perfecta, Hegel y Savigny, los románticos, como un ser espiritual, Rousseau como la asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social, Kant como reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas. Kelsen lo identifica como una ordenación de la conducta humana. Así Vladimiro termina citando también a otros que ustedes pueden revisar en la teoría del Estado de Vladimiro Naranjo. De forma más específica, Madrid Malo define al Estado como la entidad jurídico-política que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organizan jurídicamente, sometiéndose a una autoridad, que es la autoridad política que los gobierna. Adolfo Posada, a su turno, dice que el Estado es una organización constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social
que en cada momento asume la mayor fuerza política, que en cada momento de la historia va a absorber el poder suficiente para determinar a los otros poderes, a las otras fuerzas. Nuestra Constitución también, y siguiendo a estos teóricos, a estos estudiosos del derecho, nuestra Constitución va a definir el Estado, más bien va a anunciar el Estado en el título 1 de los principios fundamentales, forma y caracteres del Estado. El artículo 1 de nuestra Constitución de 1991 reza lo siguiente: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Nuestro tipo de Estado, entonces, es un Estado social de derecho. Ahí, en ese artículo 1, también se relacionan unos principios de orden fundamental, que son los pilares de nuestro ordenamiento jurídico. Enseguida, el artículo 2 establece los fines esenciales del Estado, que en realidad son valores que establecen metas, son el deber ser del Estado, es a donde quiere llegar el Estado. El artículo 2 establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Además, dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Este artículo 2 entonces va a definir cuáles son esos fines, esas metas, esos propósitos, esos objetivos que tiene el Estado frente a los administrados y, por supuesto, frente a sí mismo. Concluimos de todo hasta aquí que el Estado entonces es un ente social, es una organización, una estructura, es un sistema social que se ha organizado política y jurídicamente, que se ubica dentro de un territorio y que ejerce plena soberanía a través de una institucionalidad fuerte, una institucionalidad rigurosa, de una institucionalidad que dinamiza el poder, que ejerce el poder. Y ese Estado va a estar sometido al poder de la Constitución, entendida como la norma fundamental, la fuente de fuentes, la norma de normas, según reza ella misma en el artículo 4, y también necesita de un reconocimiento internacional. Ese concepto de Estado, bastante amplio, nos muestra unos elementos que hacen parte del Estado, que están estrechamente vinculados, que son inescindibles y que muestran, digamos, toda esa complejidad que hace parte de la estructura general de lo que conocemos como el Estado. En primer lugar, hablamos de un conglomerado social o de una población. Primer elemento. Segundo elemento, el territorio. Tercer elemento, la soberanía. Cuarto elemento, el poder público. Quinto elemento, la constitución. Y sexto, el reconocimiento internacional. Los cuatro primeros, no causan mayor disenso. Hay un consenso en cuanto a ser aceptados como esos elementos del Estado. Los otros sí pueden causar un poquito de crítica y polémica,
porque muchos pensarán y dirán, ¿cómo así que la Constitución, siendo la creadora del Estado, se ve también como un elemento? Eso es bajarle el estatus. Bueno, en realidad no. En realidad, una vez que la Constitución ha creado el Estado, una vez que la Constitución lo ha determinado, el Estado instrumentaliza a su creadora con el fin de garantizar todo eso que la Constitución le adjudica al Estado como su responsabilidad. Entonces, hasta ahí hemos realizado una aproximación, si se quiere, advirtiendo que pueden haber muchas definiciones, advirtiendo que pueden presentarse críticas a la vez. Hay tantas definiciones como teóricos del Estado y del derecho. Entonces, esto sencillamente es como un ejercicio para entender y comprender cuál es la dimensión que estamos abordando. Finalmente, es necesario distinguir, diferenciar lo que es el Estado de otros conceptos que a veces se utilizan indistintamente. Por ejemplo, el concepto de nación, que hace referencia a un conjunto de personas que tienen una intersubjetividad suficiente que termina creando lo que conocemos como identidad. Esa es una definición dada desde un punto de vista cultural. El país debe ser definido o es definido como una porción geográfica, como un espacio físico que está delimitado. Cuando hablamos de patria, estamos hablando desde un sentido subjetivo, desde el sentimiento, desde la emocionalidad de eso que une a esa persona con esos otros elementos que anteriormente habíamos compartido. Y cuando hablamos de república, estamos haciendo referencia a una forma de organización política estrictamente relacionada con el gobierno. Ya leímos en el artículo 1 que nuestro Estado es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Con esa definición y con esa distinción, damos por terminada esta jornada, no antes presentar el tema siguiente, que tiene que ver con las categorías para entender el Estado. Así vamos a hablar de la división del poder, del régimen político y de la institucionalidad política, y enseguida haremos referencia a lo que es cada uno de los elementos del Estado. Muchas gracias por su atención y espero verlos en otra oportunidad.